Dicen que en Soria, España, hay un lugar donde los muertos caminan una vez al año, un lugar maldito conocido como el Monte de las Ánimas, y esta es la historia de cómo se ganó su terrible fama. Todo comenzó hace muchos, muchos años. En la época en que los nobles y los caballeros gobernaban la tierra, la ciudad de Soria estaba dividida. Por un lado, los templarios, guerreros monjes que habían construido su convento en el monte, justo al lado del Duero. Por otro, los nobles de Castilla, que veían con recelo a estos forasteros con poder. La tensión entre ellos era como una cuerda a punto de romperse, y se rompió una noche, durante una gran cacería en el coto de los nobles. La disputa estalló en una batalla sangrienta. Templarios y nobles lucharon con una furia salvaje, tiñendo el monte de rojo. Cuentan que los lobos, atraídos por el olor a sangre, acudieron a darse un festín con los caídos, y desde esa noche el monte fue abandonado y se le empezó a llamar el Monte de las Ánimas. La gente decía que en la noche de difuntos, los espíritus de los guerreros muertos se levantaban de sus tumbas para continuar su eterna batalla. Pasaron los años y la leyenda creció. Nadie se atrevía a poner un pie en ese monte, y menos en la noche de Todos los Santos. Avancemos en el tiempo hasta una fría tarde de otoño, precisamente en la víspera de esa noche tan temida. En el palacio de los condes de Borges, dos jóvenes primos, Alonso y Beatriz, conversaban junto a la chimenea. Alonso, un joven valiente y heredero de las tierras, acababa de regresar a Soria. Beatriz era una belleza rubia, de ojos azules, pero con una mirada fría y un aire de arrogancia que desconcertaba a todos. Afuera, el viento soplaba con fuerza y las campanas de las iglesias de Soria doblaban tristemente, anunciando la noche de difuntos. Alonso, tratando de romper el silencio, comenzó a relatarle a su prima la terrible leyenda del Monte de las Ánimas. Le contó sobre la batalla, los esqueletos levantándose de sus tumbas y la cacería fantasmal que recorría el monte cada año en esa misma noche. Mientras hablaba, observaba a Beatriz. Ella escuchaba, pero en sus labios se dibujaba una sonrisa escéptica, casi burlona. ¡Qué historia tan fascinante!, dijo ella con una voz que destilaba ironía. Debe ser maravilloso presenciar esa cacería espectral. Con lo mucho que me gusta a mí la caza, daría cualquier cosa por verlo. Alonso, un poco molesto por su tono, le advirtió con seriedad: no bromees con eso. Beatriz, la leyenda es real. Los más viejos del lugar juran haber oído los lamentos de las almas y el chocar de los huesos en la oscuridad. Nadie en Soria se atrevería a entrar en el monte esta noche. Beatriz se encogió de hombros, indiferente. ¿Y tú? ¿Tú también lo crees?, preguntó, mirándolo fijamente. Alonso, sintiéndose desafiado, respondió con orgullo, aunque no lo creyera: no desafiaría a Dios yendo a un lugar maldito en una noche sagrada como esta. La conversación se desvió hacia temas más ligeros. Hablaron de su día, de la cacería en la que habían participado. Alonso, profundamente enamorado de su prima, quería darle un regalo especial como recuerdo. Antes de que te vayas, le dijo, quiero darte algo para que no me olvides. Sacó una joya preciosa que había pertenecido a su madre. Beatriz, por su parte, también quiso corresponder al gesto. ¿Y qué puedo darte yo?, preguntó pensativa. De repente su rostro palideció. ¡Ay! ¡No!, exclamó con angustia fingida. He perdido la banda azul que llevaba hoy en la cacería. ¿La que me regalaste? ¡Qué desgracia! Seguramente se me cayó en el monte. Alonso, le dijo. ¿En el monte? ¿En el Monte de las Ánimas?, preguntó. Su voz, apenas un susurro. Sí, respondió ella, mirándolo con sus grandes ojos azules. Creo que la perdí allí. Luego añadió, con una dulzura venenosa, ¿irías a buscarla por mí? Un silencio pesado cayó en la habitación. Solo se oía el crepitar del fuego y el lúgubre doblar de las campanas. Alonso estaba pálido como la cera. Entendió perfectamente la trampa. Ella lo estaba poniendo a prueba,
jugando con su valor y su amor. Sabía que ir al monte esa noche era una locura, una sentencia de muerte, pero la mirada expectante de Beatriz, su sonrisa casi imperceptible, no podía mostrarse cobarde ante ella. «Una banda», susurró él, más para sí mismo que para ella. «Una banda por una vida». Se levantó, decidido. «Iré», dijo con voz firme, aunque por dentro temblaba. «Iré, aunque sé que voy a mi perdición, pero lo haré por ti». Se despidió con una última mirada cargada de tristeza y reproche. Beatriz apenas respondió, y él salió del palacio y se adentró en la noche oscura y helada. Beatriz se quedó sola frente al fuego. Al principio se sintió triunfante. Había doblegado el orgullo de su primo, pero a medida que las horas pasaban, una extraña inquietud comenzó a apoderarse de ella. El viento aullaba como un alma en pena. Las puertas y ventanas crujían, y las sombras danzaban en las paredes, adoptando formas grotescas. Intentó dormir, pero no pudo. Cada ruido la sobresaltaba. Le parecía oír pasos en el pasillo, susurros tras la puerta. Se levantó y trató de rezar, pero las palabras se le atragantaban. El miedo, un miedo frío y paralizante que nunca antes había sentido, la invadió por completo. Las campanas seguían doblando, una y otra vez, como un martillo golpeando su conciencia. Las 2 de la madrugada. El reloj de la iglesia dio la hora con una lentitud exasperante. Beatriz, agotada y aterrorizada, finalmente se metió en la cama, cubriéndose la cabeza con las sábanas, tratando de bloquear el mundo exterior. Se esforzó por dormir, y por un momento, el agotamiento la venció. Pero su descanso fue breve. Un ruido la despertó, un ruido repetitivo. Alguien estaba golpeando suavemente su ventana. Se incorporó en la cama, con el corazón en un puño. ¿Sería Alonso? ¿Habría vuelto? Se levantó y con manos temblorosas descorrió las cortinas. No había nadie, solo la noche, el viento y la lluvia golpeando el cristal. Volvió a la cama, tratando de convencerse de que solo era su imaginación. Entonces oyó un gemido largo y lastimero justo debajo de su balcón. Y luego, pasos lentos y arrastrados en el pasillo que llevaba a su habitación. El terror la paralizó. Oía el roce de ropas contra las paredes, el crujido de la madera bajo un peso que no era humano. Oyó cómo giraba el pomo de su puerta. Muy lentamente. Se quedó petrificada, con los ojos abiertos como platos, mirando la puerta en la más absoluta oscuridad. No podía gritar, no podía moverse. Estaba atrapada en su propia pesadilla. La puerta se abrió con un chirrido que le heló la sangre. Y entonces vio algo. Una figura blanca, alta, que avanzaba hacia ella. Beatriz lanzó un grito ahogado, un sonido gutural de puro espanto, y se desmayó, cayendo sobre la cama como una muñeca rota. A la mañana siguiente, los sirvientes, extrañados por el silencio de Beatriz, forzaron la puerta de su habitación. La encontraron muerta de horror. Sus ojos estaban desorbitados, su boca abierta en un rictus de espanto, y sus manos se aferraban a las sábanas con una fuerza increíble. Pero lo más espeluznante no fue eso. Sobre el reclinatorio, a los pies de la cama, manchada de sangre y desgarrada, estaba la banda azul que Alonso había ido a buscar al Monte de las Ánimas. ¿Y qué fue de Alonso? Nunca más se supo de él. Algunos cazadores que se atrevieron a acercarse al monte al amanecer contaron una historia escalofriante. Dijeron haber visto el cuerpo de un joven devorado por los lobos, y a su alrededor los esqueletos de antiguos guerreros que parecían volver a sus tumbas, cubiertos de jirones de ropa ensangrentada. Desde entonces, la leyenda se volvió aún más oscura. Cuentan que en la noche de difuntos, el espíritu de una mujer hermosa pero cruel vaga por el Monte de las Ánimas. Se la ve dar vueltas alrededor de la tumba de Alonso, con los pies descalzos y ensangrentados, llorando y lamentándose, mientras los esqueletos de los templarios y los nobles se levantan para su cacería fantasmal. Y esa, amigos, es la leyenda del Monte de las Ánimas. Una historia sobre el orgullo, el amor no correspondido
y las terribles consecuencias de jugar con los sentimientos y desafiar a lo desconocido. Así que si alguna vez visitan Soria, recuerden esta historia. Y sobre todo, si es la noche de difuntos, manténganse muy lejos de ese monte. Espero que les haya gustado esta leyenda. Es una de las más famosas de España y sin duda, una de las más aterradoras. Si conocen otras leyendas que les gustaría que contara, déjenmelo en los comentarios. No olviden darle a like, suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna historia. Nos vemos en el próximo video.